no sé por qué se me sale de la presentación. Ya, entonces, bueno, yo trabajo actualmente en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la sección de bioingeniería, y como bioquímico me ha tocado hacer análisis moleculares, ¿ya? Y bueno, eso es parte de lo que nosotros hacemos como en la vida diaria de un científico. Así que el PCR es una de las técnicas que nosotros usamos casi todos los días en laboratorios. Ahora lo vamos a ver enfocado hacia el coronavirus, ¿ya? Entonces aquí yo les preparé esta presentación en la que esta es una fotografía ya de lo que sería la estructura del coronavirus. Entonces, para poner todo esto un poco en contexto y que hayan conceptos que no se nos vayan perdiendo en el camino, es súper importante que ustedes tengan en consideración el dogma central de la biología celular. ¿Ya? ¿Qué nos dice este dogma central? En que los organismos tienen material genético, ¿ya? Principalmente en forma de DNA. Este DNA se replica cada cierto tiempo para poder generar descendencia, ¿ya? A su vez, el ADN se transcribe en ARN y este ARN va a dar origen a la síntesis de proteínas, ¿ya? Súper importante porque las proteínas finalmente tienen como la acción de los ejecutores celulares, ¿ya? Responden ante estímulos, permite que se abran canales en las células, generan señalizaciones, receptores, y permiten que los procesos celulares se lleven a cabo, ¿ya? Súper importante que todos los seres vivos pueden replicar su material genético para generar descendencia, ¿ya? ¿Y qué consideramos nosotros como seres vivos? Y tenemos las bacterias, plantas, seres humanos y todos los animales que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, siempre que pensemos en seres vivos, no solamente pensemos en humanos y plantas y animales, también tenemos bacterias. Sin embargo, nos encontramos dentro de este dogma de la biología celular que durante mucho tiempo funcionó de esa manera, en que hay unos microorganismos que son capaces de generar este proceso que se llama retrotranscripción, que son capaces de pasar de ARN a ADN. Y particularmente este proceso lo llevan a cabo los virus. Entonces, ¿qué es un virus? Un virus es un microorganismo que posee material genético, ya sea de ADN o de ARN, y posee una estructura muy sencilla, ¿ya? Contiene muy poquita información, pero es información suficiente para generar su estructura. ¿Cuál es su problema? Que no puede autorreplicarse por sí solo, como si lo hace un ser vivo. Entonces, ¿cómo lo hace? Utiliza la maquinaria celular de un hospedero para poder hacerlo. Por ejemplo, el virus del coronavirus nos usa a nosotros como hospedero para poder replicarse. Y acá abajo, esta es una foto de el virus del ébola, ya que hace exactamente lo mismo. Todos los virus necesitan un hospedero para poder replicarse. Entonces, ¿qué tipos de virus nosotros conocemos hoy en día? Tenemos virus que son de ADN, tenemos virus de ADN de una hebra, de dos hebras, y virus de ARN, ¿ya? Dentro de los virus de ADN de una hebra son como los menos comunes, pero dentro de todo igual son abundantes y son principalmente los parvovirus y los circovirus. Tenemos virus de ADN doble hebra, que son los que conocemos bastante, como la varicela, el virus del papiloma, el virus de la viruela y del herpes. Y tenemos virus de ARN, como por ejemplo el del resfrío común, la fiebre amarilla, la rubiola y la poliomielitis. Entonces, ¿dentro de qué categoría cabría nuestro coronavirus? El coronavirus es un virus de ARN, ¿ya? En su material genético está compuesto por ARN. Entonces, ¿cómo es este virus del coronavirus? ¿Ya? Es una estructura súper sencilla. Si nosotros pudiéramos como compararlo con una célula animal, esta estructura nos parece súper sencilla y muy poco compleja. ¿Por qué? Porque posee una membrana, posee proteínas en la superficie, posee algunas otras proteínas distintas que son las de la superficie,
y posee el material genético en forma de ARN con proteínas que lo estabilizan. Entonces, si lo pensamos, su estructura es súper sencilla, ¿ya? Y cómo entonces este coronavirus puede entrar a la célula. Las proteínas que están en la superficie del virus son reconocidas por receptores específicos que hay en las células humanas que son capaces de ingresar el virus hacia las células humanas y hacen que el material genético del virus, en este caso el ARN, quede en el citoplasma. Entonces, lo que hace el virus con su ARN es que va a empezar la síntesis de sus proteínas a partir de este ARN usando la maquinaria del hospedero, en este caso el ser humano. Entonces, yo les escribí aquí que una vez que el virus ingresa a la célula, utiliza la maquinaria para generar muchas copias de sí mismo, ¿ya? Y el organismo infectado eventualmente va a generar anticuerpos para poder combatir esta infección. Entonces, ¿cómo nosotros podemos detectar la presencia de coronavirus? ¿Ya? Hay dos métodos. El primer método, ¿ya? Encontré que esta infografía era bastante precisa, es detección de anticuerpos, ¿ya? Entonces, es un test súper sencillo en el que a las personas se les saca una muestra de sangre, ¿ya? Y se detecta a través de este ensayo que da colores en el test. ¿Qué es lo que detecta este test? Una persona que ha sido infectada, en teoría, después de unos días de infección, el sistema inmune es capaz de generar anticuerpos para poder combatir este virus, ¿ya? Y son anticuerpos de tipo inmunoglobulina M e inmunoglobulina de tipo G. Entonces, este test contiene los antígenos para poder detectar la presencia o la ausencia de estos anticuerpos. Entonces, si están estos anticuerpos en la sangre, nuestros test van a dar positivos, y si no lo están, dan negativos. ¿Cuál es la gracia de estos test? Que son específicos para la generación de anticuerpos, ¿ya? Son súper rápidos, los resultados se obtienen en 15 minutos, pero en la práctica se ha visto que hay una sensibilidad un poco variable, ¿ya? Hay mucha gente a la que se les ha aplicado estos test rápidos en los que no se ha podido detectar la presencia de anticuerpos. Y eso también está un poco vinculado con el tipo de infección que genera el coronavirus particularmente, en que se ha visto que no todas las personas generan anticuerpos y no todas las personas lo hacen en una cantidad necesaria para poder ser detectados. Entonces, este ensayo, que es como súper rápido, solamente serviría para personas que generan una gran cantidad de anticuerpos contra este virus. Entonces, lo que se ha hecho durante este tiempo es utilizar una técnica del laboratorio que se llama PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Esta reacción, ¿ya? Lo que hace es, entre comillas, imitar el proceso de replicación de la célula. Entonces, la idea del PCR es que uno parte con un DNA o un material genético de templado. Este material genético se empieza a amplificar. ¿Qué quiere decir que se amplifique? Que se generan múltiples réplicas de este material genético de molde, ¿ya? Para poder hacer eso, lo primero que hay que hacer es esta doble hebra de ADN, hay que denaturarla o separarla en dos. Entonces, una vez que se separan dos, se unen los primers. Déjame ver si aquí. Se unen los primers, que son específicos para secuencias que existen en ese ADN templado, ¿ya? Y van a amplificar una región en específico, ¿ya? Y van a generar múltiples copias. Entonces, por cada ciclo de esta reacción en cadena, que involucra denaturación, unión de los partidores y amplificación, yo voy a obtener el doble de material genético que la vez anterior.
¿Ya? Aquí yo les puse este esquema en el que muestra que ustedes necesitan una muestra de ADN, necesitan los partidores en específico para poder generar este inicio de la replicación, necesitan nucleótidos para que se formen las hebras complementarias a este ADN molde, se necesita una enzima, tal como nosotros la tenemos en la replicación, que es una polimerasa, y todo esto se hace en un buffer, en un tubo de PCR, en un equipo que se llama termociclador, ¿ya? Entonces, la idea del PCR es que con cada ciclo de amplificación, el material genético se va duplicando. ¿Cómo lo veo yo en una curva? ¿Ya? Si yo pudiera ver la cantidad de ciclos de amplificación y pudiera cuantificar la cantidad de ADN que se está formando, yo vería esta curva que es de tipo exponencial. ¿Ya? Al principio, el equipo no es capaz de detectar como la cantidad de ADN cuando es muy baja, pero cuando empieza a aumentar, se puede ir detectando hasta que llega a una etapa plato, ¿ya? En el que los reactivos se empiezan a acabar y ya no se puede seguir amplificando más el DNA de molde. ¿Ya? El PCR como PCR normal, como nosotros le llamamos, solamente lo podemos detectar en esta época, en este punto que es un plató, y lo podemos detectar a través de una electroforesis en gel, ¿ya? En el que nosotros vemos si está o no está, si se amplifica o no se amplifica el fragmento de ADN en específico, ¿ya? No podemos saber cuánto se está amplificando. Entonces, con el paso del tiempo, se ajustó esta técnica a lo que nosotros llamamos PCR en tiempo real. ¿Ya? El PCR en tiempo real, la gracia que tiene es que es el mismo principio, pero ahora tenemos sondas que son fluorescentes. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la doble hebra de ADN, ¿ya? Que se va a denaturar a una temperatura muy alta, y a esta hebra de ADN se le van a unir estos marcadores, se llaman quencher, en la mayoría de los casos, se unen estos marcadores que cuando la DNA polimerasa pasa por ese lugar en el que estaba unido el quencher, aquí, esta se rompe y al romperse genera fluorescencia. Entonces, tenemos equipos especializados para medir esa cantidad de fluorescencia. Entonces, en cada ciclo, si nosotros partimos con una cantidad N de DNA, al final del ciclo vamos a tener el doble de ADN, y ahora, con la intensidad de la fluorescencia, nosotros podemos cuantificar cuánta fluorescencia hay y asociarla a una cantidad de ADN inicial. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es exactamente la misma curva que les mostré anteriormente, pero ahora yo voy detectando en cada ciclo cuánta fluorescencia genera la reacción, y por lo tanto me permite generar una estimación de cuánto ADN o material genético había en esa muestra, ¿ya? Y, por ejemplo, una persona que no tiene o no existe este ADN o este DNA templado, no genera casi nada de fluorescencia, ¿ya? Entonces yo voy a poder ver pacientes que tienen cantidades variables de DNA templado en un inicio y algunos que no lo van a tener. Entonces esto es lo que hace la reacción de detección en el laboratorio, ¿ya? Lo que nosotros hacemos es generar una muestra del paciente, ¿ya? Este paciente puede estar infectado o puede ser sano, ¿ya? Se hace una extracción de ARN, ¿ya? Y este ARN se convierte en ADN por la retrotranscripción. ¿Por qué? Porque los equipos y la reacción en cadena de la polimerasa, ya sea la basal o la cuantitativa, no son capaces de trabajar con ARN directamente. Siempre
se trabaja con ADN. Entonces pasamos del ARN, que es la forma que tiene nuestro virus, a ADN. Y posterior a esto se hace la amplificación por PCR. Entonces, en cada ciclo yo voy a tener el doble de material genético inicial y va a llegar en un punto en el que yo voy a poder cuantificar cuánto había en un inicio de este virus. ¿Ya? Por ejemplo, aquí les dice que luego de 30 ciclos el ADN se multiplica hasta tener, por ejemplo, 1.000.000.000 de copias. Entonces, los pacientes que están infectados van a generar una curva que va a emitir fluorescencia versus un paciente sano en el que la curva no se va a generar esta curva y por lo tanto no va a emitir fluorescencia. Por lo tanto, cualquiera sea la curva que genere un paciente infectado, ya sea esta o la de más acá, cualquiera de esas va a corresponder a presencia de material genético del virus y por lo tanto una persona que se encuentra infectada con el mismo virus. ¿Ya? Entonces, el PCR aprovecha todo lo que nosotros sabíamos de la replicación del ADN, ahora de una manera más aplicada para poder detectar el virus. ¿Ya? Yo les puse aquí cosas como que es un ensayo de detección de ácidos nucleicos del virus, ¿ya? Utiliza como principio básico la replicación del ADN, detecta la carga viral, porque yo podría decir qué cantidad de virus hay, es muy sensible, porque a partir de muy pocas copias del virus, yo puedo amplificarlo tantas veces hasta que sea detectable, y hasta el momento es el mejor método de detección que existe para el diagnóstico de una persona que se encuentra contagiada versus una persona que no se encuentra contagiada. Yo les había buscado un video con respecto a cómo es el PCR. Quizás es un poco difícil de imaginar en un principio, porque a mí me pasó cuando me enseñaron esto en la universidad, que era un poco complicado, y para variar YouTube tiene publicidad, así que voy a silenciar. Entonces la idea de... Entonces la idea de este video es que vayamos viendo cuál es el principio del PCR. Ya, entonces lo que dice esta primera parte del video es que el ADN de todas las células está compuesto por nucleótidos. ¿Ya? Esto lo van a ver en los últimos años de biología. Ya, y aquí les muestra los 4 nucleótidos básicos del ADN, ¿ya? Adenina, timina, citosina y guanina. Ya, y aquí es súper importante que sepan que la adenina es complementaria con la timina y que la citosina es complementaria con la guanina. Ya, esto es un proceso natural que pasa en las células y que da la estructura de la doble hélice del ADN.
Ya, esto es un poco más específico y es que además las hebras de ADN tienen direccionalidad, ya que van de 5' a 3', y la otra va de 3' a 5'. Ya, y lo que sigue diciendo el video es que la combinación de estos 4 nucleótidos da origen a todas las proteínas que tienen las células y que errores en esta información genética puede conllevar a una enfermedad. ¿No? Bueno, la reacción en cadena de la polimerasa, o PCR por las siglas en inglés, es una técnica de biología molecular que permite amplificar un fragmento muy específico de ADN. Ya, entonces lo que dice el video es que una sola copia del ADN es súper difícil de detectar. Entonces lo que hacemos nosotros en el laboratorio es generar muchas copias del ADN para poder analizarlo. Y aquí, como yo les dije, el PCR normal siempre se detecta por un gel de electroforesis, ya que me va a separar fragmentos por tamaño. Y el PCR se basa en un proceso natural en la célula, que es la replicación, en el que el ADN replica su material genético para generar células hijas. Entonces, a partir de este principio es que se basa la técnica del PCR. Ya, entonces, para poder hacer esta técnica, nosotros necesitamos un equipo especializado que se llama termociclador y los ingredientes para poder hacer esta reacción en cadena de la polimerasa, que son el ADN templado, estos primers que me van a decir cuál es el fragmento que voy a amplificar, la Taq polimerasa o la enzima que va a generar esta replicación y los nucleótidos para generar la hebra nueva. Ya, entonces el primer paso del PCR es que nosotros la hebra de templado, que es principalmente ADN, se va a separar en dos. ¿Ya? Y esto se hace por una alta temperatura. ¿Ya? Para esta parte, que es el alineamiento, nosotros vamos a necesitar secuencias que son primers, son pequeñas secuencias de ADN que son complementarias a los dos hebras que se van a amplificar. ¿Ya? Y estos primers son secuencias específicas que se unen a un pedazo de la secuencia que queremos amplificar.
entonces esta se une aquí y el otro primer se une en la otra hebra. Bueno, y lo que hace la polimerasa, que no se los conté, es amplificar este fragmento. Toma el primer y lo amplifica hacia un lado y toma el otro y amplifica hacia el otro lado. Entonces, cada ciclo de PCR dura alrededor de 10 minutos. Esto depende del largo de fragmento que se quiera amplificar y se duplica la cantidad de material genético. Entonces, en cada ciclo, lo que yo hago es tomar esta hebra, se separa en dos y esa genera dos hebras nuevas. Y en cada ciclo voy generando el doble de material genético que tenía inicialmente. Ya, entonces si yo lo voy pensando, en el primer ciclo voy a tener dos copias que se van duplicando, 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 y después de 40 ciclos yo voy a tener 2 por 10 a la 40 de esa cantidad de copias. ¿Ya? Había un comentario en el chat que no sé por qué no me muestra. Bueno, y aquí el video es como la parte que a nosotros nos interesa de cómo entonces se usa esta técnica para diagnosticar eh, coronavirus, ¿ya? Y ya, es súper importante esta parte porque para poder detectar el virus, nosotros necesitamos tener una buena muestra del virus. Por eso, la toma de muestra se hace de la zona nasofaringea y no, por ejemplo, de la boca. Porque en la boca no necesariamente vamos a encontrar tantas partículas virales como en parte del sistema respiratorio, como lo sería la parte nasofaringea. Por lo tanto, ahí hay posibilidades de que encontremos eh, una carga viral que al amplificarlo por PCR pueda ser detectado. Ya. Entonces, habíamos comentado antes que el virus
es un virus de ARN y el PCR necesitamos ADN como templado inicial. Entonces, bueno, aquí el video les recuerda que la diferencia entre el ADN y el ARN es que el ADN tiene timina, el ARN tiene uracilo. Ya, entonces lo que decía esa parte del video es que el ARN es complementario a lo que nosotros llamamos ADN complementario, ya que es básicamente la secuencia de ARN, pero en su complementario en ADN, en el que encontramos timinas. ¿Ya? Ya. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en el dogma central de la biología habían organismos, principalmente virus, que podían pasar de ARN a ADN? Para poder hacer esta técnica se ocupa esa enzima que se llama transcriptasa reversa. Por lo tanto, tomamos el ARN del virus y lo convertimos en ADN o ADN complementario. Ya. Entonces, esta última parte del video lo que quieren mostrarles es que si este hisopo que fue sacado de una persona contiene ARN viral, este puede convertirse en ADN para poder ser utilizado en esta técnica que se llama PCR para generar múltiples copias de ese material genético del virus y poder ser detectado. ¿Qué pasa si la persona no tiene ARN viral? No podemos sintetizar este ADN complementario y por lo tanto lo que vamos a ver es lo que les había mostrado en esta imagen, que es que no se genera ninguna curva de amplificación, por lo tanto esa persona se encontraría sana. ¿Ya? Entonces esto es básicamente el principio del PCR en tiempo real. No sé si tienen dudas al respecto. Yo les puse aquí como papers un poquito más actualizados de qué se está haciendo en estos momentos con respecto al coronavirus, y es buscar terapias con anticuerpos monoclonales contra el coronavirus o terapias intravenosas para proteger eh, a pacientes que están en estado grave con infección de coronavirus. Eso es lo que se está haciendo en estos momentos. Y con respecto a la técnica, que era lo que me había pedido el profe que les explicara, ¿tienen alguna duda? Estoy tratando de ingresar al chat, pero no me pesca mucho. ¿Tienen alguna duda? Bueno, yo aquí había puesto una, no había podido entrar al chat, no sé por qué, porque no me dejaba. yo de hecho había hecho una consulta ahí en el chat. Sí, Preguntaba, digamos, en una diapositiva que por qué era tan importante tener tanto material genético, es decir, cuál era el motivo, digamos, de que apareciera tanto material genético. es importante porque los equipos eh,
tienen un rango de sensibilidad, ¿ya? Por ejemplo, si yo parto con una cantidad muy pequeña de ARN, que se va a transformar en ADN, si es muy pequeña, voy a necesitar generar muchas copias para que el equipo lo empiece a detectar recién. Entonces, mientras mayor es la carga viral, por ejemplo, del paciente, se va a detectar en una menor cantidad de ciclos porque va a pasar como el umbral de detección del equipo. ¿Ya? Los equipos tienen un rango limitado. Por ejemplo, necesito que el equipo empiece a detectar, por ejemplo, voy a decir un número muy arbitrario, 1000 copias de material genético. Yo necesito llegar a esas 1000 copias para recién empezar a detectar la fluorescencia como aumento de fluorescencia y no como ruido del equipo. Si no llego a esas 1000 copias, no voy a poder detectar nada y entre comillas los detectaría todos como sanos. Entonces necesito generar un montón de copias para que el equipo lo pueda detectar y podamos interpretar esos datos como presencia efectivamente de material genético del virus. Por eso es lo importante de la reacción en cadena de la polimerasa de generar muchas copias. Mientras más copias hay, más fácil es de detectar por el equipo. ¿Ya? Es una de las limitantes de la técnica, pero al mismo tiempo es súper sensible, porque por ejemplo, no sé si se acuerdan que en el video decía que se podían generar como trillones de copias, entonces a partir de, no sé, muy poquita carga viral, yo podía hacer 40 ciclos en los que de una partícula puedo generar un trillón de copias. Entonces podría detectar la presencia de tan poquito virus a través de dejarlo 40 ciclos de replicación. Entonces genera un montón de copias que va a ser detectable para el equipo finalmente. ¿Se entiende la respuesta, profesor Eric? Sí, 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 por supuesto. O sea, de alguna manera, mientras mayor cantidad de ADN tengamos, es más fácil para los equipos, en este caso, poder detectar eh, la presencia, digamos, del virus en las células. ¿Ya? Exacto. Y tengo otra pregunta, aprovechando el tiro que estoy aquí conectado, y también invito a los chiquillos a que se puedan soltar un poquito y que puedan hacer sus consultas con respecto a la temática. ¿Ya? Está habilitado el chat, ya para que puedan Ah, sí, también, si les da, ahora sí lo puedo leer porque me salí del modo sí, presentación. sí, y para que puedan hacer, digamos, sus consultas. Mira, yo tengo otra, aprovechando, digamos, el espacio. Yo no sé si existen antecedentes, o tú, Daniela, por el manejo que tienes en la información más específica, si existen, digamos, antecedentes específicos de cuáles son las células que hospedan, en este caso, al virus. Ya si hay Sí, así como algún tipo específico de células que nosotros de alguna manera como ciudadanos comunes y corrientes deberíamos estar protegiendo de alguna manera. No sé. o sea, las células que ataca este virus son las células de los alveolos y de los pulmones principalmente. Ahí es donde se aloja este virus y es porque hay una gran cantidad de receptores específicos que reconocen este virus, ¿ya? Eh, Quizás esto es un poco más molecular, pero el virus para poder infectar tiene que ser reconocido por la célula y para ser reconocido existen receptores específicos que los reconocen. Y en nuestros alveolos y pulmones hay una gran cantidad de estos receptores, por lo tanto, ese es el lugar en el que principalmente infecta y se aloja el virus. Ya, este receptor es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, o el AC2, ya que lo deben haber escuchado harto en las noticias, que se está buscando como alguna manera de combatir este virus, quizás apuntando hacia ese receptor en específico. ¿Ya? Este es un receptor que nosotros necesitamos para el normal funcionamiento, pero hay terapias que están apuntando hacia estos receptores como terapia o como cura para esta infección.
Sí, no sé si En- tienen, entiendo, sí. si tienen más dudas los niños. Ahí en el chat hay dos intervenciones, no sé Sí, si las alcanzas a leer. no sé por qué no me quiere mostrar mi chat. Ah, hasta acá atrás. Ya. Ya, la primera que aparece ahí es de Paula Torres. Sí, lo voy a tratar de traer al frente porque no me deja. Ya, Paula dice, ¿el PCR podría entregar información necesaria para crear una vacuna? No, el PCR lo que hace es amplificar solamente un fragmento muy chiquitito del material genético de el virus, ¿ya? Un pedacito muy pequeño. ¿Qué información, de dónde adquiero esa información, por ejemplo, para crear una vacuna? Lo que se ha hecho, Paula, es que existe otra técnica que se llama secuenciación del genoma del virus. ¿Ya? Entonces, este material genético, que en este caso es ARN, se puede secuenciar. Eso quiere decir que se pueden leer todas las bases nucleotídicas que componen este material genético y por lo tanto nos entregan información, por ejemplo, que nos permite crear estos dibujos, ¿ya? Que nos dice que tiene proteínas de cubierta, e información para crear las proteínas de envoltura. Toda esta información está codificada en ese material genético y esa información ya se conoce. Entonces, a partir de la secuenciación del genoma de este virus, se puede ver si tiene secuencias o factores conocidos con respecto a otros virus y si se puede apuntar a algún gen en específico para poder generar una vacuna contra él. Por ejemplo, si este virus produjera una proteína en específico, quizás nosotros podríamos generar de manera artificial esa proteína para generar inmunicidad en una vacuna, para que sea específico contra este virus. Entonces, conociendo su genoma, podemos conocer qué proteínas tiene y qué de esas proteínas podrían ser antígenos dentro de una vacuna. ¿Ya? Y por eso hay un montón de laboratorios que están trabajando en estos momentos en generación de vacunas, porque ese genoma ya se conoce. ¿Ya? Se conoce desde enero de este año más o menos. No sé si quedó más contestada tu pregunta, Paula. El PCR no nos da información para hacer una vacuna, pero el genoma del virus sí nos da esa información. Ya, aquí Liz preguntó que si no hay ARN del virus, ya, es que lo que pasa es que el virus solo tiene ARN, no tiene ADN, ¿ya? Entonces, voy a volver a este monito, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que la técnica de PCR en tiempo real solamente nos permite usar ADN. Entonces, para yo poder obtener ADN desde el virus, lo que hago es convertir su ARN a ADN, ¿ya? Si no hay ARN del virus, no puedo convertir ADN, por lo tanto, aunque yo lleve estos ciclos de amplificación un montón de veces, no voy a obtener ninguna amplificación. ¿Se entiende la idea, Liz? Solamente el paciente que tenga virus, vamos a poder detectar este ARN que se va a convertir en ADN y por lo tanto va a amplificar y nos va a dar una señal en la amplificación. ¿Ya? Una persona que no tenga este virus no va a tener ARN, por lo tanto no va a tener ADN de virus. No es que no tenga ADN propiamente tal. Lo que pasa es que los partidores para hacer esta amplificación son tan específicos que solamente amplifican el ADN que nosotros convertimos a partir de ARN del virus, no de ADN de, por ejemplo, de las células humanas. ¿Ya? Es súper, súper específico. Solamente vamos a buscar amplificar el virus y no lo que venga de las células humanas. ¿Mejor respondida a tu duda, Liz? ¿Tienen alguna otra duda, chiquillos? ¿Pueden prender sus micrófonos? Si hay algo que no entienden. A ver, aquí hay otra duda. Y ahí dice Liz que lo entendió.
Ya, ¿por qué los jóvenes son menos propensos al contagio? Yo no estoy de acuerdo con esa información de que sean menos propensos al contagio. Lo que yo diría, más que son menos propensos, es que presentan menos síntomas. Quizás son portadores asintomáticos, más que ser menos propensos a, o sea, son menos propensos quizás a desarrollar un cuadro grave o un cuadro infeccioso, como severo. Pero a ser menos contagiados, no estoy segura si esa información es verídica. De hecho, yo creo que muchos de los jóvenes somos portadores asintomáticos y que solamente personas que pueden estar en un rango quizá un poco más vulnerable, en general les afecta de una manera sintomática más fuerte. Pero no estoy segura de si los jóvenes somos principalmente menos propensos a contagiarnos. ¿Ya? Exactamente en estos momentos no se sabe si el mecanismo de acción de infección de este virus discrimina entre jóvenes y adultos, sino que además se ha visto que hay un montón de factores involucrados, entre ellos el microbioma humano, las condiciones en las que nosotros estamos en ese momento dado de la infección, si somos capaces o no de generar anticuerpos contra la infección rápidamente o no. Hay un montón de factores que todavía no han sido determinados, así que yo no me atrevería a decir que los jóvenes somos menos propensos a contagiar. Yo creo que somos menos propensos a desarrollar cuadros clínicos severos. Sin embargo, les recuerdo que hay muchas personas jóvenes en el mundo que han muerto por cuadros severos y que no necesariamente tienen historial clínico asociado como enfermedades base. Así que ténganlo en consideración esto. No, Jimena. Jimena me pregunta si las personas asintomáticas se diferencian molecularmente a los pacientes que sí presentan síntomas. No. Ambos, tanto las personas asintomáticas como las sintomáticas, son positivas por PCR. Si yo pudiera comparar las dos personas, las dos deberían darme que la curva de amplificación amplifican, ya sea con mayor o con menor carga viral, pero las dos personas deberían amplificar. Ya, dice cómo algunos pacientes se pueden recuperar sin tener la vacuna. Ya. Como todo proceso infectivo, nuestro cuerpo naturalmente genera anticuerpos. Lo que hace la vacuna es como anteponernos a la infección. Entonces lo que hace la vacuna es que nos presenta el virus, nosotros naturalmente generamos anticuerpos y frente a una infección real con el virus, nuestra reacción inmunogénica es mucho más grande y mucho más rápida y mucho más eficiente. Por lo tanto, la vacuna nos prepara a la infección con el virus. Sin embargo, nosotros naturalmente podríamos desarrollar anticuerpos que combatan esta infección, pero eso va a depender de muchos factores y uno es el tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo se demora cada persona en desarrollar los anticuerpos específicos para esta infección. Por lo tanto, ese periodo puede ser un poco largo dependiendo de cada persona y por lo tanto aumentar la severidad del cuadro de infección para una persona en específico. Ya. No sé si quedó más contestada tu pregunta, Jadi. Ya, Fernando me pregunta cómo el PCR toma ARN viral y si posee... Ya. Fernando pregunta cómo el PCR toma ARN viral y si alguien posee otro virus que no sea coronavirus o COVID-19. ¿Puede dar lugar a confusiones o se tiene una secuencia específica para detectar? Ya, entonces, voy a volver a esta diapositiva porque es súper importante que ustedes sepan que los primers para hacer el PCR son específicos para el ARN viral, ¿ya? O sea, son específicos para el ADN viral, ¿ya? Que antes era ARN que se convirtió en ADN para poder usar en esta técnica.
y son lo suficientemente específicos para poder discriminar entre distintos tipos de virus. ¿Ya? Son tan específicos que yo podría discriminar, por ejemplo, entre el SARS-CoV-1 del SARS-CoV-2, ¿ya? Que si ustedes mal no recuerdan, este es como el segundo coronavirus asociado a infecciones humanas, ya que el 1 no alcanzó a llegar a Chile, y se parece también al síndrome agudo respiratorio del Medio Oriente, el MERS, ¿ya? Todos son coronavirus, pero si los primers que yo diseño para hacer este PCR son lo suficientemente específicos, yo puedo discriminar entre un virus y otro virus. Creo que esas son las preguntas que me aparecen en el chat. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Si quieren encender sus micrófonos. Algo que no hayan entendido. Bueno, Daniela, yo no sé, hay algunas consultas que yo también tenía por aquí anotaditas. Sí, no sé lo si me que podrá quieras. contestar, O sea, sabiendo, yo feliz. Claro. Bueno, a mí, bueno, el tema de la vacuna yo creo que es todo un tema hoy día acá en Chile, yo creo, ¿ya? Pero de acuerdo a lo que tú manejas, ¿crees tú que sea posible que a través de un paciente que ya se haya recuperado de COVID, porque hay gran cantidad de pacientes que también, digamos, se han recuperado, ¿ya? Hacer un estudio, digamos, de esos pacientes y a partir de ellos poder generar una vacuna? ¿Qué cosas como se necesitarían, digamos, para eso? Hasta el momento hay un montón de estudios corriendo, principalmente, más que vacuna, como una terapia, en la que es una terapia experimental de todas maneras, en la que se toma plasma de pacientes que han sido recuperados y haciendo alusión de que un paciente recuperado ha generado anticuerpos contra esta infección, se les traspasa el plasma que contiene los anticuerpos del paciente recuperado a un paciente infectado que puede estar en estado severo. Y si bien esto está como en etapa de prueba, se ha visto que tiene un impacto positivo en pacientes. Entonces, bueno, el hospital de Temuco, el hospital, siempre se me olvida el nombre. Hernán Enríquez, no sé cuánto. Hernán Enríquez Aravena, ¿no? Ya, el hospital de Temuco, en su sección de hematología, es pionero a nivel regional en este traspaso de plasma de pacientes recuperados a pacientes infectados, y se ha visto recuperación o progresión o disminución de síntomas severos en pacientes graves con coronavirus. Entonces, muchas de las vacunas están buscando ver qué tipo de anticuerpos se están generando y si esos anticuerpos se pueden generar de una manera sintética para generar una vacuna mucho más rápido. Entonces, hay varios estudios corriendo en estos momentos en distintos lugares en el mundo que están probando distintas estrategias y aproximaciones para llegar a una vacuna lo antes posible. Entonces, sí, acá en Santiago también está el mismo principio, la Fundación López Pérez, buscando pacientes recuperados que se les extrae plasma para generar una recuperación en pacientes con coronavirus un poco más severo. Entonces, si bien no es una vacuna, porque la vacuna pasa por un proceso súper largo desde que se tiene como la idea de hacer una vacuna, en el que se tiene que probar sobre todo la seguridad de estas vacunas, ya primero en poblaciones muy pequeñas y después en poblaciones grandes, antes de ser una vacuna aprobada para el uso genérico en la comunidad.
Entonces, naturalmente una vacuna va a tomar mucho más tiempo. Se estima que una vacuna se podría tener eventualmente en septiembre, octubre, algunos hablan de enero del 2021 recién. Entonces, estos tratamientos como paliativos por mientras, hasta el momento han mostrado buenos resultados. Entonces, no es una cura, no es una vacuna, pero podría ayudar de alguna manera en estos momentos. Ok. Em, bueno, Daniela, bueno, ya de acuerdo igual también con los tiempos que tú también tienes estimado, llevamos nosotros alrededor de 1 hora de conversatorio, se nos ha pasado volando el tiempo. Em, bueno, no sé si los chiquillos todavía tienen alguna consulta con respecto a lo mejor de lo que significa ser un bioquímico, ya Ah, lo sí, que por significa, supuesto. digamos, Si el tienen dudas. trabajo, ¿ya? Porque hay hartos chiquillos que están participando hoy día, que son de cuarto medio. Bueno, también tenemos algunos de segundo medio que me han pedido poder estar acá en la charla, que vieron, digamos, la historia de Instagram que subimos, ¿Mm? ¿ya? Y quisieron estar presentes, están también. ¿Ya? No sé si a lo Sí, mejor los chiquillos quisieran generar alguna pregunta a partir de eso. ujú. Sí, por supuesto. Si tienen alguna duda de qué hace un científico, qué se estudia, eh, lo que sea con respecto a eso, por supuesto que se los contesto. Eh, ¿Cuál es el rol de los científicos en estos momentos? Eh, no sé, yo estudié una carrera que siento que hasta hace 3 meses nadie conocía que hacía un bioquímico, y ahora que hay que hacer todos estos análisis moleculares, parece que se volvió una profesión un poco más importante. Pero hay muchas carreras científicas que apuntan hacia, no solamente hacia esta área, sino también hacia otras áreas. Por ejemplo, que aquí Liz pregunta a qué se dedica un bioquímico. Eso depende de dónde estudies bioquímica. Porque, por ejemplo, las universidades más del sur, principalmente en la U de Conce, un bioquímico está orientado a laboratorio clínico, en el que está encargado de la validación de exámenes de laboratorio. ¿Ya? En las universidades más del centro y norte están mucho más orientados hacia la investigación. Entonces, la gracia de un bioquímico en este sentido es que investigan distintas cosas, ya sea en el área de la inmunología, desarrollo de vacunas, desarrollo de bacterias. Yo trabajo actualmente en bacterias que son benéficas en el crecimiento de plantas, buscando ya sea fitorremediación, biorremediación. Eh, Siempre va a depender un poco de cuál es el área que te gusta, a qué te vas a dedicar. Hay muchos bioquímicos dedicados a empresas, trabajo de ingenierías, optimización de procesos, de bioprocesos, nuevos productos alimenticios. Eh, Hay una amplia gama de desarrollo en el área. Siempre va a depender de qué es lo que te gusta hacer a ti. ¿Ya? Bueno, y ahora los científicos que nos dedicamos como a la investigación, la mayoría estamos trabajando de alguna manera en este tipo de trabajos que son por la pandemia en detección de virus, pero usamos un montón de técnicas moleculares y celulares que permiten avanzar en la investigación, ya sea en ciencia básica como en ciencia aplicada. ¿Ya? Ciencia básica me refiero a entender procesos celulares, o ciencia aplicada como generación de transgénicos, generación de vacunas, generación de productos biotecnológicos, eh, mecanismos de resistencia a plagas, mecanismos de resistencia a sequía. Entonces hay de todo un poco, siempre va a depender de qué les gusta a ustedes. Uh-huh. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, aquí yo me he dado cuenta de que los chiquillos usan harto chat en las clases igual, la verdad. Y bueno, se entiende también a veces las condiciones en la casa a veces no nos permiten tener los micrófonos abiertos o consultar. Ahí, mira, ahí tenemos otra consultita de Pilar.
¿Cómo aplica el IS? ¿Se refiere como al Instituto de Salud? Ah, ¿cómo aplica la escala internacional? Está del English ahí. International Scale. En la validación. En la validación del resultado de la prueba, no sé a qué está orientada tu pregunta, Pilar, exactamente. ¿Podrías como decirme, no sé, como si nuestros datos de resultados aplican a los resultados de conteo nacional, o sea, de conteo internacionales? O los datos de los resultados, ya, sí. Nuestros datos se supone que son recolectados por un montón de sistemas, como de conformaciones internacionales para generar escalas de datos de qué es lo que pasa en las poblaciones latinoamericanas. Y además, la secuenciación del genoma de coronavirus también está siendo estudiada porque se ha visto que hay distintas como, no sé cuál es la palabra correcta, pero en bacterias se llaman cepas, ¿ya? Que son como el mismo virus, pero con pequeñas mutaciones en distintas poblaciones. Entonces, estas pequeñas mutaciones podrían hablar de severidad frente a una población u otra. Entonces, genomas de nuestro virus chileno que infecta a chilenos están siendo secuenciados en la Universidad de Chile por el profesor Miguel Allende. Salió una noticia la semana pasada que están como enviando a todas las fuentes de datos internacionales lo que sería el coronavirus que infecta a chilenos. Entonces igual es súper importante porque se generan árboles de estudios de la genealogía del virus y qué mutaciones hay que podrían hacerlo más propenso a la infección en una población o en otra. Entonces son datos súper interesantes en ese sentido. No sé si responde tu pregunta, Pilar. No estoy segura si apuntaba a eso, pero nuestros datos no, o sea, nosotros como comunidad científica, o sea, no yo principalmente, pero muchos equipos científicos están trabajando de distintas aristas para poder ser un aporte al reservorio de datos nacionales e internacionales con respecto al coronavirus. Ya sea a través de la secuenciación del genoma, validación de técnicas, se están haciendo un montón de protocolos rápidos de extracción y de detección de coronavirus como Made in Chile. Entonces, también es súper interesante en ese sentido. ¿Ya? La comunidad científica chilena está trabajando un montón para poder contribuir de alguna manera a el como tratamiento de esta infección. ¿Ya? Y les recuerdo que en Chile también se está desarrollando una vacuna. ¿Ya? Chile no es tan ajeno a este virus. Y el laboratorio de Alexis Calergi de la Católica está desarrollando una vacuna actualmente contra el coronavirus. Entonces, eventualmente podríamos tener una vacuna hecha en Chile contra el coronavirus. Si es que todo sale bien, por supuesto. Entonces, igual es súper entretenido en ese sentido. ¿Ya? Hay un montón de cosas haciéndose que hacen los científicos. Bueno, Calergis, que es como el profe emblemático de la Católica en inmunología, es bioquímico. Hizo un doctorado y muchas otras cosas, pero basalmente es bioquímico. ¿Cómo se escribe su nombre para poder buscar algunas cosas? Te lo escribo en el chat, porfa. Sería bueno porque ahí tenemos. Por ejemplo, te doy un list. Los otros virus que son de ARN todos tienen cura, te doy un ejemplo de que no. El VIH es un virus de ARN y hasta el momento tampoco tenemos cura. Hay algunos virus con los que se ha logrado generar vacunas. Esto depende de un montón de cosas, principalmente de la tasa de mutación del virus
que ha sido el principal inconveniente, por ejemplo, para el VIH. El virus del VIH muta con una facilidad bastante grande, entonces se esconde del sistema inmune un montón, entonces desarrollar una vacuna contra el VIH hasta el momento ha sido súper inaccesible. ¿Ya? Hay algunos virus que hasta el momento hay vacunas y han sido un aporte súper grande. Por ejemplo, una vacuna made in Chile es la que está desarrollando el profesor Calegio de la Católica contra un virus, el virus incisional, que mata a un montón de niños en la primera infancia, son como las guaguitas hospitalizadas. Esta vacuna es made in Chile y está muy pronta a salir al mercado cuando pase su tercera fase de prueba. Así que va a ser una vacuna de chilenos, para chilenos, hechos en Chile, contra una enfermedad que mata a un montón de bebés chilenos en la primera infancia. Si el virus se puede adaptar y hacerse resistente frente a diferentes condiciones como las climáticas, más que adaptarse, se ha visto que este virus en particular es como muy flexible en su crecimiento, como dura un montón de tiempo en las superficies, al parecer ni el frío ni el calor son capaces de inactivarlo, así que tiene una flexibilidad súper grande. ¿Ya? Sí, el virus se podríamos hablar de adaptación, pero no es una adaptación dada por mutaciones en el genoma que le permiten adaptarse, sino que el virus propiamente tal es así, es súper flexible a permanecer en las superficies que nosotros podríamos considerar como adversas en comparación a otros virus, por ejemplo. Pero se ha visto que sí, que es resistente como al frío, al calor, a un montón de cosas. Es un virus bien pesadito, la verdad. Sí, no por ningún motivo se va a transformar en un virus buena persona. No, ya no lo hizo. Bueno, mira, Daniela, para respetar también los tiempos que tú tienes, ya, yo quiero agradecer de verdad a todos los chiquillos que han participado, a Maciel, a Lisette, ya, Paula por ahí había. Pilar, Javi, ya Fernando. estoy leyendo aquí, Fernando, Jimena, a Marían, a Paula Torres, que han estado haciendo consultas y la verdad es que yo también, digamos, como sabía de alguna manera de que por conociendo, digamos, a mi estudiante, esto iba a tener un resultado como el esperado. Tuvimos un máximo de 29 conectados durante un buen tiempo, ¿ya? Y bueno, de a poquito se han ido dando, digamos, porque a veces tienen clases, otras cosas se van cayendo. Pero como contarte, Dani, que los resultados, digamos, eran los que más o menos esperábamos. O sea, yo contaba, digamos, con esta gente y quiero agradecerle a los chiquillos y la participación e invitarlos a que ustedes puedan seguir participando de esto, ¿ya? Agradecer también a Daniela, que obviamente eh, ha, ha generado este espacio en sus clases, en su tiempo, para poder compartir con nosotros y de manera gratuita, ¿ya? Así que eso yo creo que tiene doble mérito, digamos. Así que muchas gracias, Daniela, por todo esto. Miren, yo para poder evaluar, yo he enviado a los grupos de WhatsApp de los chiquillos una encuesta de un formulario Drive para poder evaluar esta actividad, poder compartirle también a Daniela la retroalimentación de unas preguntas bien cortitas que ahí aparecen, ¿ya? Y ojalá poder encontrarnos a lo mejor en conversatorios que a lo mejor sean un poquito más a gran escala, porque esto lo hemos hecho todavía así a nivel de asignatura, ¿ya? Aquí hay 2 asignaturas que están involucradas y ojalá más adelante poder contar a lo mejor con algo más a nivel institucional. ¿Ya? Bueno, siempre, Eric, están estas cuestiones de charlas bueno, ahora no por la pandemia, pero de explorar a CONICET, de 1000 científicos, 1000 aulas. Yo el año pasado iba a postular y justo quedó la escoba en Santiago, pero si ustedes quieren que yo vaya al colegio en algún momento a darles una charla de lo que sea,
yo puedo prepararla y feliz les colaboro con lo que ustedes sientan que puede ser un aporte para los chiquillos, para que sepan que los científicos son, o sea, se hacen cosas en Chile, se hacen cosas súper entretenidas y que es importante que ellos igual lo sepan si es que se quieren dedicar a algo así en el futuro. Así que yo full feliz de ayudarlos, ya sea de manera online o presencial en el futuro, con actividades para ustedes en el colegio. Muy Bueno, feliz. yo también aprovecho bueno, la directora se había conectado al principio porque quería participar ella, pero me da la impresión de que iba viajando porque se quedó sin red, ¿ya? Y Pues, por eso se cayó. Y bueno, y comentarles que ella también estaba muy contenta porque este tipo de cosas también acercan a nuestros estudiantes al rol que cumplen ustedes, los profesionales del área. Nosotros, si hacemos un historial para atrás, contamos con hartos chiquillos que se han ido como al área de la química y al área de la ciencia y han tenido muy buenos resultados en la universidad, y yo creo que también se genera porque están estos espacios. Así que seguir contando con estos espacios para nosotros es muy importante, y por eso la directora también estaba bien contenta, digamos, por eso. ¿Ya? Así es que nuevamente agradecer, Daniela, el espacio. ¿Ya? Este espacio, digamos, también, si ustedes se fijaban, fue grabado digamos, para poder compartirlo con aquellos que no pudieron estar. ¿Ya? Así que qué bueno que salió súper bien, ¿ya? Y traten de contestar el formulario, porque para nosotros es súper bueno poder evaluar estas actividades y poder ir haciéndolas más adelante, ¿ya? Así bueno, que eso. chiquillos, muchas gracias por el espacio también, por unirse a la reunión, por el interés, por las preguntas. Si alguno tuviera alguna consulta que quisiera hacer de manera más particular, el profe Eric tiene mi contacto, se lo pueden pedir a él. Yo feliz les respondo dudas si es que tienen dudas vocacionales. Si es que tienen dudas de algo más en específico, lo que sea, el profe tiene mi contacto, así que se lo pueden pedir a él en Así cualquiera de los es. casos. ¿Ya? Que estén muy bien, que les vaya súper bien y mucho éxito. ¿Ya? Que Bueno, la pandemia no les gane y ojalá sus familias y todos ustedes estén bien. Muchas gracias. Gracias a nos ustedes. vemos. Que estén Nos bien. vemos. Chao, chao. Gracias.